Y ahora vamos a hablar de filogenia y caracteres taxonómicos. Son conceptos que ustedes deben comprender para poder entender cómo se forman los árboles filogenéticos o los cladogramas. Un carácter es un rasgo hereditario cuantificable que le permite al taxónomo detectar diferencias dentro y entre especies. Si dos organismos tienen caracteres comunes, también deberían tener ancestros comunes, o al menos eso es lo que se supone. Un carácter común en dos individuos se llama homología. La filogenia es la historia evolutiva de una especie o grupo de especies. Y el cladograma es un diagrama de árbol evolutivo que muestra cómo un grupo de clados están relacionados. Por ejemplo, este cuadro que está en el libro de texto que estamos usando, nos muestra tres organismos, un ave, un murciélago y un gato. Y nos da varias características. Sangre caliente, pelo, ecolocalización, garras retráctiles y plumas. Entonces, por ejemplo, el ave y el murciélago y el gato, los tres son de sangre caliente, digamos. Son endotermos. Pueden regular su temperatura mediante el metabolismo. Pelo únicamente tendrán el murciélago y el gato, ya que el pájaro no, lo que tiene son plumas, como podemos ver al final. Y el gato y el murciélago no las tienen. La ecolocalización es una característica evolutiva en el grupo de los murciélagos, no así en los gatos ni en las aves. Aunque bueno, hay algunas aves que hacen ecolocalización, pero digamos que la mayoría no. Las garras retráctiles, a su vez, es una característica típica de los gatos que utilizan para cazar. Entonces, cuando logramos armar un cladograma, en este caso, vamos a tener nodos y vamos a tener grupos hermanos. Por ejemplo, aquí tenemos una lombriz de tierra, el earthworm, al atún, tuna, la lagartija, lizard. Tenemos al ratón, mouse, y al ser humano, human. Entonces, en este caso, con estas especies que aparecen acá, los que consideraríamos grupos hermanos son el ratón y el humano, aunque están un poco lejos. Pero con la información que tenemos aquí, son los más cercanos, ya que son mamíferos. Mientras que la lagartija es un reptil, el atún es un pez, y la lombriz es un animal invertebrado, un oligoqueto. Pues vamos a tal vez tratar de profundizar un poco más en algunos ejemplos y conceptos. Ok, sabiendo que el proceso evolutivo es continuo y que aparecen estructuras, es importante a veces saber, poder identificar si esas estructuras tienen similitudes o comparten un ancestro común o se han desarrollado independientemente. Entonces, tenemos dos ejemplos, la divergencia evolutiva y la convergencia evolutiva. La divergencia evolutiva es como el ejemplo que tenemos acá. En este caso, un ancestro común ha generado una estructura que a través del tiempo ha ido cambiando. Es un patrón macroevolutivo y le podemos llamar divergencia morfológica o evolución divergente. Aquí tenemos manos, miembros, digamos, delanteros de diferentes vertebrados. Por ejemplo, ahí están el pterosaurio, que es como un reptil volador gigante, está el pollo, está el pingüino, está el murciélago, el humano, el elefante. Todos ellos, a pesar de que son bastante diferentes, nada tiene que ver un elefante con un pterosaurio, ni un pingüino con un elefante, ni un humano con un pollo. Sin embargo, compartimos prácticamente los mismos huesos o estructura. Eso significa que el ancestro de todos estos vertebrados tenía esos huesos. Probablemente fue un animal, un anfibio, o un animal que pasó
de tener aletas como las que se ven ahí en la imagen, que es un celacanto, a tener patitas. Y vean que a pesar de que han pasado millones de años, todavía se mantienen ciertos patrones de divergencia evolutiva. Con la convergencia evolutiva es un proceso distinto, ya que aquí la evolución independiente de partes similares del cuerpo en diferentes linajes nos va a dar esta convergencia. También le podemos decir evolución convergente. El ejemplo típico clásico es el vuelo en diferentes animales. Por ejemplo, aquí tenemos mariposa, tenemos un murciélago y tenemos un ave. A esto le llamamos estructuras análogas o una homoplasía. En este caso, los tres animales pueden volar y los tres animales tienen alas. Sin embargo, estas alas serían estructuras análogas. Son partes del cuerpo que se parecen, pero evolucionaron independientemente después de la divergencia de estos linajes, después de que se separaran totalmente los insectos de las aves y de los mamíferos. A pesar de que las tres pueden servir para volar, pues las de la mariposa tienen escamas muy pequeñas, perdón. El murciélago tiene piel y pelo y el ave tiene plumas. Y la disposición de cómo están los dedos, por ejemplo, entre el murciélago y el ave, es muy distinta. Y ni qué hablar de la mariposa, ¿verdad? Entonces vean que aquí se genera un cladograma, por ejemplo, donde podemos ver características que separan a estos organismos. Por ejemplo, tener una mano con 5 dedos lo comparten tanto el murciélago como el ave. Y cada uno por aparte desarrolló esas alas. Entonces, esto puede generar confusión a la hora de clasificar organismos únicamente por estructuras morfológicas. No siempre es tan claro como en este ejemplo, esta convergencia evolutiva. Por eso los biólogos taxónomos deben acudir a la reconstrucción filogenética para poder entender cuáles son las relaciones de los organismos. Entonces, utilizando múltiples caracteres, los taxónomos pueden lograr una clasificación filogenética a manera de árbol evolutivo que permite relacionar a las especies actuales extintas. Vean que los cladogramas son un tipo de árbol evolutivo. Se deben encontrar caracteres ancestrales, o sea, que son comunes para todas las especies, porque eso le va a dar polaridad al árbol. Los caracteres que salieron luego con el desarrollo de los distintos grupos les vamos a llamar caracteres derivados. Está mal decir que algo está más evolucionado. Generalmente uno dice que está más derivado. Entonces hay que determinar la polaridad del carácter, como les digo, ver si es un carácter compartido por todos, lo podemos considerar un carácter antiguo. Si es novedoso y solo están algunos grupos o en un único grupo, pues será un carácter derivado. Y para poder saber la polaridad necesitamos un grupo externo o en inglés se le llama outgroup, que esté cerca del grupo de estudio, pero que no pertenezca a este. Para conocer la polaridad es importante escoger un outgroup que sea lo suficientemente cercano, pero que no esté dentro del mismo clado. En este caso escogimos al anfioxo, que es un animal marino, cordado, que, bueno, nos recuerda como una larva, se ve acá. Y también tenemos un pez, tenemos una lagartija, tenemos un caballo y tenemos un chimpancé. Entonces, por ejemplo, presentar vértebras y mandíbulas es una característica que no tiene el anfioxo, pero que sí la tienen los demás animales que salen aquí. Tener 4 patas y un huevo amniótico, o sea, un huevo que tenga cáscara, que tenga la membrana amniótica, es una característica que tienen los reptiles y los mamíferos. Y a su vez,
tener pelo y glándulas mamarias, pues únicamente lo comparten el caballo y el mono en este ejemplo. Ahora, el mono probablemente tenga un cerebro más derivado que el del caballo, un cerebro que es más complejo, le permite hacer resolver problemas de mayor complejidad, y eso podría ser un carácter derivado. Cuando queremos construir un cladograma, necesitamos saber la polaridad de los caracteres, si es antigua, si es ancestral, o si es derivada o más moderna. Entonces, por ejemplo, a eso se le ponen nombres, se les ponen términos. Cuando un organismo de especie comparte un carácter derivado, por ejemplo, un estado derivado de ese carácter, constituye un clado o una rama del árbol. Por ejemplo, si entre H y G tuviéramos un carácter que puede ser presencia de pelo, asumimos que el C, el F, el D, el G y el E son organismos que tienen pelo. Y este carácter no lo tendría el H, ni el B, ni el I, ni el A. Entonces, a lo que es C, F, D, G y E, lo consideraríamos una rama o un clado. Cuando el carácter es derivado, por ejemplo, este que hablamos, del pelo, lo consideramos una sinapomorfía. Cuando tenemos un carácter todavía más derivado, imaginemos que el organismo E tiene un tipo de pelo especial para detectar movimientos en el aire, una vibrisa, y solo él la tiene de este clado. En ese caso, eso sería una sinapomorfía que solo aparece en un grupo y le llamaríamos autapomorfía, ya que es única, en este caso, el organismo E. Los estados de caracteres ancestrales de un taxón se llaman plesiomórficos. Entonces, por ejemplo, eh, teniendo nuevamente como referencia la presencia de pelo entre el organismo H y G, podríamos pensar que tener huesos es un carácter plesiomórfico que aparece a partir antes del organismo I. Y lo tienen todos los organismos de este cladograma. Entonces, si esta condición ancestral es compartida por todos los organismos o por varios de ellos, se considera un carácter simple plesiomórfico.